Habiendo ya orado, hoy quiero traer para ustedes, mis amados, en una predicación que venía preparando hace ya un tiempo y que ya venía aplazándola, pero en vista de los últimos acontecimientos que han rodeado pues el mundo entero, nuestra nación, nuestra sociedad, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, ya es tiempo, ya, y aquí vamos, en el nombre de Jesús. Entonces la predicación que hemos querido traer en esta tarde lleva por título Venciendo el espíritu de temor. Venciendo el espíritu de temor. Y vamos a la palabra que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Quise traerla en 3 versiones diferentes. En la Reina Valera dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y en la versión Dios habla hoy nos dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Mis amados, ustedes dirán, bueno, ¿y acá hace referencia? Pues debo decirles en el nombre de Jesús que en los últimos días, ¿verdad? La iglesia se ha estado enfrentando a un enemigo silencioso, muchas veces invisible, pero precisamente esa característica de que es invisible pareciera que no es tan poderoso, pero realmente lo es, ¿verdad? El temor causa un desfallecimiento en la gente, como un desmayo, como un desgano, ¿verdad? Vemos cristianos que antes caminaban con el Señor y ya no lo hacen. Vemos gente convertida al Evangelio, al Señor Jesús, que anteriormente tenían una gran devoción por el Señor, una pasión por el Señor y ya no la tiene. Gente que ha sido bautizada en la iglesia cristiana. Incluso yo he visto hermanos míos en Cristo, yo misma he asistido a esos bautismos por la iglesia cristiana y se han vuelto al mundo, ¿verdad? Es decir, después de estar en el reino de Dios, se han devuelto para Egipto. Pero la noticia que yo les tengo para ustedes en esta tarde es que el Señor trae un arma mortal contra ese espíritu de temor, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra en temor, es presa del temor, fácilmente puede ser controlada, fácilmente puede ser manipulada o atacada, ¿sí? El atacante, cuando viene a usted, infunde un temor que usted queda completamente quieto, usted queda manipulado, maniatado, usted no se puede mover para ningún lado. Y en los últimos tiempos estamos viendo un espíritu de temor que ha invadido las iglesias cristianas. Usted, mi amado, puede ser una persona de fe, una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que camina con el Señor, que ayuna, una persona que diezma, que ofrenda. Pero si usted cede a ese espíritu de temor, ese temor va a controlar su vida, mi amado. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el pueblo de Dios. Nosotros no podemos permitir que ese espíritu de temor haga mella en nosotros. Usted dirá, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el temor? Es algo similar a miedo, es algo que va agarrado de la mano, ¿verdad? La diferencia radica en que el miedo percibe las cosas concretas y a usted le da miedo pues enfrentarlas. Miedo a las alturas, a las culebras, a las arañas, en fin. Pero el temor es algo invisible que está dentro de la persona. Miedo al pasado, al presente, al futuro, miedo totalmente a todo. Y le hace actuar a usted como si fuera real, pero no es real. El temor hace que usted imagine cosas que no son reales y lo que es peor, que imagine cosas destructivas. No cosas constructivas, ¿verdad? Y ese temor invisible no procede de otra cosa sino de aquel personaje, nuestro principal opositor, nuestro peor enemigo. El temor es una batalla
que nosotros libramos día a día. Y aquí hoy se le va a enseñar a usted, mi amado, cómo puede usted en este momento, ¿verdad?, enfrentar ese temor, cómo usted puede vencer ese temor, cómo usted puede salir de esa cárcel del temor. Siempre hemos mencionado acá, mis amados, que las canciones que escogemos guardan relación con la predicación. Ustedes escuchaban la última canción de Julio Melgar que nos ministra, incluso la tercera canción también, cuando decía que el Señor está en control de todo, y aun cuando ese hombre estaba en su época terminal, en su etapa terminal del cáncer, compuso estas canciones tan hermosas. Se fue con el Señor hace ya 3 años, en 19 de abril, un jueves santo del año 2019, y hoy está cantando allá junto con el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos o encontramos en nuestra vida la palabra temor, ese es un demonio que se le abre, que nosotros le abrimos pues la puerta y que viene directamente del infierno. El temor o el miedo, ¿verdad?, es un demonio cuyo nombre es Agramón. Ese es el nombre de ese personaje siniestro. Y él viene a destruir lo que Dios nos ha dado y que leímos ahorita en 2 de Timoteo 1:7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿A qué viene este personaje nefasto, este espíritu de temor? Ese espíritu, mi amado, viene a tu vida a destruir el amor, el poder y el dominio propio. A eso viene. Viene a destruir el amor, ¿verdad? Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad. Por eso ahí la ayuda dice desconfianza e inseguridad. No puede la persona confiar en la otra persona, porque ese temor le trae celos, le trae contienda, le trae destrucción. Esas personas con miedo de amar o con temor de amar, con temor de enamorarse, son personas volubles, son inseguras, son egoístas, son tristes, son de doble ánimo. Un día están contentos, a la media hora ya están tristes, están efusivos, a la media hora ya están bravos. Viene a destruir ese espíritu de temor, viene a destruir eso. Cuando ese espíritu de temor reina en la vida del ser humano, ¿verdad?, elimina la paz que Dios nos ha dado a nosotros y empieza a afectar nuestra alma y posteriormente hasta el cuerpo físico, hasta nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros veíamos en la predicación de hace 15 días, ¿verdad?, de cómo operaban los demonios en las 3 esferas, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Sí, los que estuvieron en esa predicación deberían recordarlo. Entonces, muchas veces ese espíritu de temor ataca el cuerpo humano y se manifiesta con dolores, con enfermedades. Así lo dice la palabra. Por eso en el Proverbista, en el 17:22, nos dice que el corazón contento hermosea el rostro, mientras que el que pasa amargado, pues su corazón se apaga, su espíritu se entristece y con él sus huesos. Viene este espíritu de temor a destruir el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando ese espíritu viene a destruir el poder que actúa en nosotros, ¿sí?, nos lleva a pensar que somos unas personas inútiles e inservibles, que no servimos para nada, que nada de lo que hacemos está bien hecho, y nos habla a la mente. La persona que está bajo este espíritu de temor y que afecta el poder que Dios ha puesto en él se convierten en personas llenas de cobardía y se dejan derribar, se dejan destruir por cualquier problema o dificultad que se le presenten en la vida. Mi amado, hay gente que tiene muchos talentos y unos dones impresionantes que Dios les ha dado, pero no los desarrollan, porque el espíritu de temor les hace meter en la mente de que no sirven para eso. Usted es un bueno para nada. Y por eso estarán siempre bajo el dominio de ese espíritu de temor. Los que tuvieron la fortuna de participar del Cineforo el Jueves Santo, veíamos en la película cómo la mamá le decía al niño: usted va a hacer usted va a hacer esto. Confesaba y decretaba palabra de
maldición sobre su hijo, ahí tuvo el resultado. Es más, cuando el creyente está bajo la influencia del temor, su fe se debilita, ya ni en Dios cree y no puede conquistar absolutamente nada. Ya no puede levantarse a orar, ya le causa fastidio la música cristiana, ya se conecta porque ya toca para que la pastora y los pastores me vean. ¿Sí? Cuando el espíritu de temor viene a destruir ese poder que Dios le ha dado a usted a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? A usted le da miedo absolutamente todo. Miedo a tomar decisiones, miedo a tomar cualquier paso importante en su vida. Y eso lo conduce a usted a una frustración y a la derrota. Entonces, no podemos, muchas veces la persona se ve impedida para desarrollar ese talento, don que Dios le ha dado, por la sencilla razón de que el espíritu de temor lo lleva siempre al fracaso con la idea, ¿no? Lo tiene dominado completamente. Y finalmente, ese espíritu de temor viene a atacar el dominio propio. ¿Cómo lo pierde? Haciendo que usted pierda la calma. ¿Sí? Haciendo que usted pierda la paz que Dios le ha dado. ¿Sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted la pierde cuando el dominio propio suyo es destruido, es atacado. Usted no podrá salir de esa condición a menos que usted se pare en fe y a echar fuera ese demonio con las herramientas, ¿verdad?, que le vamos a dar acá en este ministerio en esta tarde. ¿Y por qué? Por el dominio propio. Porque el dominio propio es sencillo, eso viene del Espíritu Santo y tiene que ver de la forma como nosotros debemos actuar frente a determinadas circunstancias, la misma forma en que nuestro Señor Jesucristo reaccionaría en cualquier situación o circunstancia de la vida. Entonces, esta era una breve introducción que tenía en esta tarde acerca del espíritu de temor. ¿Por qué viene a destruir eso? Sencillo, porque el amor representa el amor del Padre hacia nosotros, el amor de Dios Padre. Viene a destruir el poder porque representa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia está llena de innumerables pasajes en los cuales la persona no tiene ningún tipo de poder o no se activa su fe o no tiene dominio propio hasta que el Espíritu Santo no se posa sobre él. Encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis cualquier cantidad de eventos en ese sentido. Y el dominio propio se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra viviente, al verbo hecho carne, sí, la palabra de fe con la cual nosotros renovamos nuestra mente todos los días de Dios para pensar como Dios piensa, con libertad y sin temor alguno. ¿Sí? El dominio propio tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos, con la forma en que nosotros actuamos y con la forma como desarrollamos esos pensamientos. Pero para eso tenemos primeramente que renovar nuestra mente por medio de la transformación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor. Amén. Bien, eso era una breve introducción en cuanto a ese espíritu de temor. Entonces, que queda claro, mi amado, que el espíritu de temor es un demonio. Es un demonio que viene a destruir a usted el amor, el poder y el dominio propio. Gloria al Señor. Este espíritu de temor, mi amado, tiene unas características especiales y yo quiero que en esta tarde usted se vaya de aquí con ellas perfectamente identificadas. Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Ese espíritu de temor, mi amado hermano, ¿cómo le parece que es contagioso? Ese espíritu de temor es contagioso. Hay un episodio en la palabra en donde Dios le da a Moisés un mandamiento acerca de los que tenían que ir a la guerra, ¿verdad? Y le dijo determinantemente, le dijo que los medrosos por allá pues ni se aparecieran porque podrían contaminar a sus hermanos. Usted ha visto, mi amado, en el mundo hay un dicho, un adagio que dice, el que anda con la miel algo se le pega.
y el espíritu de temor se le contagia a las otras personas. Hay personas que viven prevenidos absolutamente con todo y con todos. Ven demonios en toda parte. Entonces, en Deuteronomio 28, ¿sí? La palabra dice, voy a buscarla acá en mi Biblia porque me gusta más leerla en mi Biblia que ahí en la dice la palabra del Señor. Esto cuando el Señor mandó a Moisés a que escogiera a los que iban a ir a la guerra. Dice así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es decir, esos medrosos y esos pusilánimes son aquellas personas que tienen más energía un mosquito que ellas. Es esa gente cobarde, esa gente temerosa, esa gente de doble ánimo, que le tiene absolutamente miedo a todo. Entonces, ¿qué hace? Contagia al resto de la gente. El otro caso que tenemos, ahí lo menciono en Números 13, 28 al 33 y 14, del 6 al 9, tiene que ver cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Fueron 12. De los 12, 10 se contagiaron, ¿verdad? Diciendo que el pueblo, que estaban los hijos de Anac, que era un pueblo de gigantes y que los iban a comer como langosta, que los iban a derribar como langosta. ¿Sí? Y decía, ahí dice la palabra, y el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandísimas y fortificadas, y hasta vimos gigantes, vimos a los descendientes de Anac, de que nos habla Génesis por ahí en el capítulo 6, en tierra de gigantes. Entonces, los únicos dos que dieron un reporte diferente de los contagiados con el temor fueron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ese espíritu de temor, ellos no tenían ese espíritu de cobardía. Vamos a la palabra aquí rápidamente en Números capítulo 13. Aquí tenemos Números capítulo 13, gloria al Señor por su bendita palabra. Números capítulo 13, 28 al 33. Vamos a leer rapidito. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, gigantes. En el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No había en Caleb ni en Josué, no había espíritu de temor ni había espíritu de cobardía. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es decir, los 10 de restante ya se estaban dando por vencidos por el espíritu de temor que habitaba en ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Calcule usted. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, refiriéndose a los hijos de Anac. Vimos también allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren lo que dice el último párrafo. A nuestro parecer somos como langostas y así les parecimos a ellos. Es decir, estos 10 que se contagiaron del espíritu de temor, el enemigo les colocó en la mente un pensamiento de lo que los otros pensaban. ¿En qué momento los otros le dijeron a ellos, los gigantes le dijeron que los iban a vencer y que eran más fuertes, que eran más poderosos y que los iban a comer como langostas? En ningún momento. Pero ¿qué sucede? Así ocurre con nosotros. Gente que es presa del espíritu de temor y que generalmente dice: lo que pasa es que tú piensas que yo esto. No es así. ¿Cómo va a saber uno lo que está pensando el otro? ¿En qué momento aquí de la palabra hubo un diálogo, una interacción entre los supuestos gigantes y los 10 contagiados? No lo hubo. Pero el reporte de ellos fue que los iban a coger como miga de pan y que los iban a coger como si fueran una langosta, ¿verdad? Más adelante, en el número 14, del 6 al 9, para que vean ustedes la diferencia, en el 14, del 6 al 9, dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es más, fueron 12. Los 12 vieron lo mismo y dieron un reporte malo y los otros 2 dieron un reporte bueno. ¿Qué pasó ahí?
El espíritu de temor estaba operando en los 10. Los 10 se contagiaron de él. Entonces rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Ahí coincidían los 12. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y el 9. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué gran diferencia! Era cierto. Habían gigantes. Y era una tierra con una ciudad fortificada. Una ciudad, me imagino que era una metrópoli de aquella época. Pero de los 12, 10 dieron un reporte negativo y los otros 12 vieron en lo aparentemente negativo una oportunidad. Y dice al final: no temáis. Es decir, tenían un espíritu de temor. Entonces, el espíritu de temor es contagioso, mi amado. El espíritu de temor es contagioso y se produce en un grupo o en una iglesia o en una familia, en un matrimonio, en fin, y contamina al resto de la población. ¿Verdad? Otra característica especial del espíritu de temor es que este temor paraliza. ¿Cómo así? Sí, el espíritu me paraliza. Usted va caminando por una calle, Dios no lo quiera, Dios la guarde, el ángel de Jehová campa alrededor nuestro siempre, y le colocan a uno el cuchillo aquí o el revólver, lo que sea, e inmediatamente uno se queda así, no se mueve, absolutamente, por el temor de que el agresor le vaya a hacer un daño a usted. Cuando usted está asustado, usted empieza a sudar frío. Si usted se va a presentar en una entrevista, el espíritu de temor hace que a usted se le trabe la lengua y hace que a usted se le olvide todo lo que estudió. Cuando usted expresa del espíritu de temor, está completamente maniatado, manipulado, no se puede mover ni a un lado ni al otro. Y en la Biblia, el primer acontecimiento del espíritu de temor lo encontramos en Génesis capítulo 3. Recordemos, después que Dios había dado la instrucción a Adán y a Eva, que comieron del fruto prohibido y que les fueron abiertos sus ojos, dice la palabra Génesis 3:9 en adelante, ¿sí? Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Cuando Dios preguntó: ¿dónde están? Como si Dios no supiera dónde estaban. Que tuve miedo y me escondí. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 3. Gloria al Señor por su santa y bendita palabra. Dice el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera aparición de este personaje siniestro en la vida del ser humano. De ahí en adelante ha hecho todo lo que le ha dado la gana con la humanidad. Si lo hizo con la primera pareja que hablaban con Dios cara a cara, ¿usted cree que no lo va a hacer con usted? Por supuesto que lo va a hacer. Y otra característica de temor o de parálisis que encontramos en la palabra, un episodio que yo todavía me pregunto, Dios mío bendito, con mi hija nos podemos hablar a veces y decimos: cuando yo vaya al cielo voy a llevar una cantidad de hojas de preguntas para hacerle a Dios, entre ellas para preguntarle a mi amigo Elías, el profeta más poderoso que ha tenido Dios sobre la tierra. Un hombre que por su palabra determinaba si llovía o no llovía. Mire usted el poder de este varón de Dios. Ese sí se puede decir que era el representante de Dios aquí en la tierra en su tiempo.
El secretario o primer ministro, el canciller de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice Primera de Reyes, capítulo 19, en aquella oportunidad, sí, se presentó allí como si fuera, por así decirlo, una pelea de boxeo, es decir, un enfrentamiento, ¿sí? Como una medición de fuerzas entre los 450 profetas de Balaam y el profeta Elías. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ese día Dios dio una demostración de poder a través del profeta Elías. Impresionante. Cuando reinaba Acab y la esposita. Un capullito de Alelí llamado Jezabel, de las cuales hoy abundan millares, por Dios santísimo. Y luego que ya Dios se manifestó con poder y con gloria en ese momento especial, eso bajó fuego del cielo y en fin, y quedaron ridiculizados esos 450 profetas de Baal a las cuales Jezabel y Acab le servían. Dice la palabra que este varón de Dios con su propia espada le cortó literalmente la cabeza a esos 450. Usted diría, wow, este tipo es un Rambo sin fusil, un Rambo con espada. Lo hizo este varón. Y no fue sino que al día siguiente apareció en escena la señorita Jezabel, ¿verdad? Cuando se dio cuenta de lo que había hecho Elías, le mandó una razón, ni siquiera se lo dijo él mismo, mandó por allá al mensajero, como siempre, el chismosito que está por ahí. Dígale a ese sujeto, a Elías, que así me hagan los dioses y aún me añada que mañana a esta hora él estará así como esos 450, es decir, le mandó a amenazar que le iba a correr la misma suerte de los 450 de Baal. Y este hombre le entró un espíritu de temor que quedó completamente paralizado. Al tipo se le olvidó orar, se le olvidó reprender los demonios, se le olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Y fue y se encerró en una cueva, presa del temor, presa del miedo. En ese momento su fe desapareció. Entonces, ojo, mis amados, el espíritu de temor cuando actúa en la persona lo paraliza. Usted no es capaz de tomar decisiones, usted no es capaz de avanzar, usted no se mueve, usted se queda estático. Bien, esas características tienen otro componente, que es que domina la mente. Domina la mente. El espíritu de temor actúa de una manera particular en la mente, mi amado. De una manera que nosotros podríamos creer que es imposible, pero sí. La mente es el campo de batalla por excelencia, en donde este espíritu de temor se resguarda. Porque en la mente es donde nosotros tenemos absolutamente todo. Por eso es que Romanos 12:2 nos invita a que debemos, ¿verdad?, transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. Porque la mente nuestra está siempre reprobada, como dice el Señor. Como no nos hemos querido someter a su señorío, a su dominio, a su poder, Él nos entrega a una mente reprobada y por eso se practican todas las cantidades de pecados y concupiscencias habidos y por haber, ¿verdad?, en esta humanidad. Entonces, el espíritu de temor domina la mente, que usted atrae, por así decirlo, lo que supuestamente le va a suceder, pero que definitivamente le termina sucediendo. Porque vienen los temblores, porque viene la ansiedad, porque viene el nerviosismo, viene la angustia, ¿verdad? Incluso viene la depresión, viene la locura. Esa situación cuando domina la mente, cuando el espíritu de temor domina la mente, produce en las personas una desesperación tal que hasta se desequilibran emocionalmente. Y llegan a una etapa crónica en donde escuchan hasta voces demoníacas que le infunde el enemigo en su pensamiento para llevarle ese temor.
Incluso algunas personas son inducidas hasta el suicidio. Miren lo que decía Job en el 3:25. Job, todos conocemos la historia de Job, ya lo vimos en una predicación. Un hombre perfecto, varón recto, temeroso y apartado del mal. Tenía 10 hijos, 10 bendiciones, 7 hombres, 7 hijos, 7 hombres, 3 mujeres. Y esa gente se pasaba en convite todos los días de Dios. Y Job diariamente se presentaba delante de Dios a orar por ellos, porque decía, de pronto han blasfemado, han dicho algo en contra del nombre de Jehová. Pero mire lo que decía Job en el 3:25. Él tenía un temor, un espíritu de temor. Job decía, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, Job en lo profundo de su corazón, a pesar de que tenía esas características especiales, el enemigo lo tenía presa de un espíritu de temor. Mira lo que dice. Él tenía miedo de que algo le ocurriera y finalmente le ocurrió. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y le aconteció. ¿Qué pasó con Job? Todo el mundo conoce la historia de Job. El espíritu de temor, mi amado, ¿sabe qué hace? Crea lazo. Mira, ¿cómo así? Sí. Enlaza al creyente. Lo enlaza de una manera tal que usted no tiene libertad para poder moverse, para tomar decisiones. No puede. ¿Sí? El enemigo utiliza ese espíritu de temor para que usted permanentemente vea cosas malas en este momento o a futuro. Lo llena usted de una expectativa fatal. Siempre pensando en que lo que va a acontecer no es bueno para su vida, sino es malo. Ahora, yo me pregunto, si el espíritu de temor fuera bueno, pues me induce pensamientos buenos para que me ocurran en el futuro. Pero no, es lo contrario, lo que quiere decir que no es bueno. Todo lo que le induce a usted es para que usted crea en algo malo que le pueda acontecer al futuro. Nunca algo bueno. Por eso el proverbista nos dice en el 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es una cosa impresionante, ¿sí? Siempre el enemigo tendrá ese propósito, esa intención de enlazarnos, de amarrarnos. Es que el lazo, usted hace un lazo, usted está amarrado, como cuando usted amarra un regalo. Usted le hizo un lacito y lo amarró y no se suelta menos que usted lo abra, lo suelte. Siempre trata de enlazarlo a usted o a mí para que no podamos movernos en fe, para que nos quedemos presos siempre en el terreno de lo malo y lo negativo, para que nosotros saquemos de nuestra mente y corazón la palabra del Señor cuando dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien para que tengan un futuro y una esperanza. Entonces, así como domina la mente, enlaza al creyente. Ahora vamos a ver, mis amados, cuál es el origen de estos temores. Porque algo debe producirlos. Algo debe producirlo. Esos temores, mi amado, para su información, vienen del propio infierno. Esos son mensajeros de Satanás que vienen a traer desgracia a su vida. ¿Sí? Ellos entran por puertas abiertas a nuestra vida, puertas que usted ha abierto. Puertas que usted ha abierto. Y el lugar más cómodo donde ellos hacen su modus operandi, como decimos los policías, los abogados, el lugar más cómodo para ellos es trabajar de local como en el fútbol, jugar de local como en el fútbol, es decir, en nuestra mente y en nuestras emociones. Así de sencillo como se lo estoy diciendo, a través de la mente y de las emociones. Porque abrimos esas puertas, muchas veces por la práctica del ocultismo. Nosotros cuando estábamos en la antigua vida, sin querer muchas veces hacíamos cosas que creíamos que estaban bien hechas y no tienen su procedencia en el ocultismo. Cuando hemos recibido demonios de espantos, sustos, miedos,
cuando entramos en paranoia, en insomnio, ¿sí? Aquellos que han consultado o estuvieron con brujos, chamanes. Ayer hablábamos de eso en la clase de Maús, los que estudian. Cuando se practica la tabla Ouija, la meditación incluso, el yoga. Cuando nos leyeron las cartas. Todo eso está conectado con brujería, mi amado, y operan con un espíritu de temor, ¿sí? Y la base de todo este tipo de brujería y de cuestiones ocultas es para trabajar la inseguridad en el ser humano, la falta de confianza, la falta de fe. Y créanme una cosa, mi amado, que cuando una persona busca ayuda en un brujo, en un mentalista, en esos que consultan los muertos, en los mediums, en fin, incluso en esa gente que te habla de salud, dinero y amor, es porque desconfía de la ayuda de Dios, así de sencillo. Son personas completamente inseguras y que son carnadas de los brujos y hechiceros, porque ellos trabajan a base del temor y de la mentira. Esa es la materia prima de esa gente. Y muchos corren allá a entregar su dinero. Por eso al final terminan como terminó Haití, como terminan esos pueblos por allá que estábamos viendo ayer en la clase de Maús, en una pobreza, en una escasez terrible, ¿verdad? Entonces, estos demonios, ¿verdad?, se transmiten por aprensión, por herencia o por experiencias traumáticas, ¿sí? Por aprensión cuando son infundidos de pronto por malas noticias o consejos de otros, ¿sí? ¿Te has escuchado que mucha gente cuando alguien se va a casar, ay, no te cases con ese tipo porque seguramente te va a ir mal, y usted como que le cree y rompió el matrimonio, devolvió el anillo, o no hagas esto porque te va a ir mal? O sea, siempre es a lo malo, nunca a lo bueno. Muchas veces en esta aprensión, esos miedos son infundidos por otras personas. Por eso al principio decíamos, el temor es contagioso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos escuchado decir a alguien, no, yo mejor no hago eso porque ya me metieron miedo? ¿Usted ha escuchado esa frase? Por supuesto. No, yo mejor por allá ni voy, no, ¿qué tal que me...? Así funciona. Muchas veces este espíritu de temor viene por herencia. Muchos esos sustos, esos temores, todos esos que tenemos, sí, han sido sufridos por nuestros ancestros y tienen su registro en el ADN, por genética. ¿Usted ha notado que cuando usted va al médico, después que le pregunta a usted en qué le puedo servir, a usted le pregunta, ¿de qué han sufrido sus papás? ¿Cierto? Claro que sí. Esa es la segunda pregunta de rigor. En su familia, ¿qué enfermedades han sufrido? ¿Verdad? Entonces, esos temores o ese espíritu de temor se transmite por herencia. Alguien decía en una oportunidad, los temores del hoy son los sustos del ayer. Y en nuestra genética viene el registro de todos esos daños emocionales que nuestros padres sufrieron en su época y que hoy en día nosotros, tristemente, hemos recibido como herencia, pero hoy estamos aquí para romper todo eso en el nombre de Jesús, porque nos ha dado poder para eso. Ustedes han visto que hay familias en que una descendencia, 4 o 5 generaciones de borrachines, de ladrones, de asesinos, generaciones enteras con lo mismo. Y las experiencias traumáticas, sí, son de pronto acontecimientos dramáticos que ocurrieron en la niñez y que uno queda marcado y que el enemigo se aprovecha de esa situación. Sí, violencia doméstica, enfermedades de pronto que padeció alguien, sí, toda experiencia negativa que pudimos nosotros haber experimentado en nuestra vida cuando estábamos pequeños y que si no los echamos fuera, eso va echando mella y nos quedamos con ese temor ahí hasta que Dios entra a su vida y que lo oprimen a uno y que pueden matar a los descendientes hasta la 3ª y 4ª generación, dice el libro de Génesis. ¿Sí? Entonces, ese es el origen de esos temores.
ese temor que usted siente porque alguien, por ejemplo, mi papá era uno de los que si se moría el vecino ya le daba miedo que la muerte viniera por él al día siguiente. Y yo le decía, tranquilo, papá, que le van a darle guarda, el vino fue por el vecino, no viene por usted, a usted le toca el día que le toca, usted tiene su huella de vencimiento. ¿Sí? Entonces, muchas veces, o siempre, por así decirlo, el origen de esos temores vienen directamente del infierno y operan en la mente y en las emociones. Y cualquier episodio que nosotros hubiésemos experimentado en nuestra vida, de allí se puede originar sin que usted se dé cuenta. Pero ahora sí, vamos a ver qué nos dice la palabra para vencer ese temor. Hay que echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado. Y las herramientas que Dios nos ha dado no es ir a consultar al astrólogo, mirar qué me dice Bristol, ir donde el curioso, o aquel que mira los orines, o el que mira el iris, o qué me dice el profesor Salomón, o qué me dice Jaime Duque Linares en cuanto a ya es todo bien, entusiasmo. No. La palabra dice, vea, 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Al profesor Yarumo dice ahí el pastor Javier, sí, seguro. Esas son las armas que Dios nos ha dado a nosotros, armas espirituales, de las cuales usted debe echar mano. De las cuales usted debe echar mano. No las armas por ahí que cualquiera tiene. No. Esas armas no son. Hay unas armas poderosísimas que Dios nos ha dado a nosotros. Y ya las vamos a mirar. A ver cuáles son. Bien. El Señor nos ha dejado la llenura de su Santo Espíritu para combatir eso. La llenura de su Santo Espíritu. Pero ¿cómo me lleno yo del Espíritu Santo? Ya lo vamos a ver. Mi amado, usted ha visto en todo lo que llevamos nosotros estudiando con ustedes, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios cuando se manifiesta en una persona es cuando empiezan a suceder cosas increíbles, cosas maravillosas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pedro, Pablo y Juan podían hacer algo antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? No. Por eso hay la promesa de Hechos 1:8. Ellos cuando se fueron allá al aposento alto, se fueron a orar, sí, por supuesto, fueron a orar allá. Pero adivinen por qué estaban allá. Porque estaban temerosos, los estaban persiguiendo. No, Pastor Javier. Estaban siendo perseguidos y fueron y se escondieron allá en el aposento alto. Y ahí estaban todos unánimes juntos, orando, clamándole al Señor. Y antes de eso, cuando ya el Señor se iba, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que el enemigo viene a destruir en usted, se recibe o usted nuevamente lo conquista cuando usted recibe al Espíritu Santo de Dios en su vida. No hay otra manera. ¿Sí? ¿Cómo usted se llena del Espíritu Santo? Hermano, a través del estudio constante y permanente de su palabra, la meditación de su palabra. Por eso el salmista nos dice en el 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese 119, yo siempre he dicho y no me cansaré de decirlo, y es que el título dice, excelencia es la ley de Dios, y la ley de Dios es la palabra. Y dice acá en el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sí? Nunca jamás me olvidaré de tus pensamientos, porque con ellos me has vivificado. Y en el 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿En qué medita usted, mi amado?
Usted es de los que entonces cierra sus ojos la meditación. Usted cierra sus ojos y empieza a imaginarse allá abajo de un palo de mango o bajo de una palmera en la costa con el mar al frente, azulito, y una limonada de coco, y usted imaginándose que está allá. Hermano, mediten la palabra del Señor. Por eso Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la gente no se quiere llenar del Espíritu Santo porque piensa que la llenura del Espíritu Santo simplemente es que usted fue a un culto presencial y le colocaron la mano aquí y usted se fue para el piso y empezó a hablar en diferentes lenguas. Para que usted pueda ser lleno de su Espíritu Santo, tiene que primero profundizarse en el estudio de la palabra del Señor para que usted la comprenda, la entienda, la cumpla, la medite. ¿Cómo se llena usted del Espíritu Santo? Fácil, Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces usted va a recuperar ese poder, usted va a vencer ese temor cuando usted permite la llenura del Santo Espíritu de Dios en su vida. Es, mi amado, la única manera. Usted tiene que avivar el fuego en su vida. Usted, cuando expresa el espíritu de temor, tiene que orar como usted nunca ha orado en su vida. Tiene que hacerlo. Otra arma, examinando lo que usted ve y lo que oye. Examinando lo que usted ve y lo que oye. Mire lo que dice la palabra. Sí. La palabra dice en Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Qué le entra a usted por los ojos? ¿Qué es lo que usted vive mirando? ¿De qué se alimenta usted? Usted se alimenta de los libros de automeditación, de autosuperación. ¿Cómo ser millonario en 30 días? La gente altamente efectiva. Porque esa es la Biblia de muchos. Usted se llena leyendo la palabra del Señor. Veíamos anteayer que terminamos Primera de Tesalonicenses, en el 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Usted le envían una predicación, usted coja de ahí lo que le sirve, lo que usted que está como chueco no lo coja. Es más, de lo que yo le estoy diciendo aquí, lo que usted vea que no está de acuerdo, usted vaya a la palabra y verifique si es cierto lo que estamos diciendo acá o no. Usted tiene que estar, como decía mi pastor Wilson, con un ojo mirando y con el otro repasando, a ver si le están metiendo gato por liebre. Cuide lo que ve, lo que entra a sus ojos. No vea tanta televisión, tanto Netflix, tanto YouTube. Y si ve YouTube, vea predicadores de insignia, predicaciones, alabanza incluso. ¿Qué es lo que usted oye? Usted demora 1:30 allá en el baño escuchando a Maluma. Coloca una alabanza, que la alabanza espanta al enemigo. Veíamos la semana pasada, antepasada, en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se le llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Pero hay gente que no coloca, usted se sube al carro y escucha, mejor dicho, Jesse Uribe. Examine, mi amado, lo que ve y lo que oye. ¿Por qué? Porque usted está alimentando de lo que ve y de lo que oye. ¿Por qué de lo que ve? Sencillito. ¿Usted se acuerda el pasaje de David y Goliat? Llegó David todo flaquito, ahí 16 años, y Goliat tenía 6 pies, como 3 metros y medio. Y lo vio. Cualquiera una vez se asusta, se escurre. Y lo que oía David, llevaban 40 días ahí, el tipo amenazándolos todos los días de Dios. Y los voy a matar y los voy a despedazar. Y ese tipo hablaba que era una trompeta la voz, pero David no le prestó atención a eso. Él dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, a quien tú has provocado. Entonces, no le prestó atención a lo que le dijo él, a lo que por 40 días el tipo le dijo.
¿Qué es lo que usted está oyendo por sus oídos castos y virginales? ¿Qué está oyendo usted? Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Escuche música que le edifique, que tu alma, usted se sienta agradable. Por eso yo siempre insisto, vengan temprano al culto para que usted se llene con esas alabanzas hermosas. Examine todo lo que usted ve, todo lo que oye, por supuesto. Si le vienen con un chisme, mira, a mí no me interesa eso, déjala ahí. Pero si usted presta sus oídos para seguir escuchando, el chisme va aumentando como bola de nieve. Rodéese, mi hermano, de las personas correctas para vencer ese temor. Pero hay muchos que van a todas partes, menos a donde tiene que ir. A una persona que sea de testimonio, una persona más sabia que usted, una persona temerosa de Dios y que le pueda dar un consejo conforme a la palabra, no un consejo en la carne. Porque mucha gente busca consejería y simplemente quieren que uno le diga que al salir de aquí si tiene problemas económicos, tranquilo, que al salir de aquí te vas a encontrar con una maleta llena de dólares. No, tiene que buscar el consejo sabio y oportuno. Consejo conforme a la palabra del Señor. Por eso el proverbista dice en el 13:20, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Es decir, le rodea la desgracia. Rodéese de personas correctas. Hay un episodio que me leí en estos días en Jueces 7, del 10 al 11, ¿verdad? Cuando Dios mandó a escoger a los 300 de Gedeón que iban a pelear contra los amalecitas. ¿Y qué le dijo Dios a Gedeón? Si tienes miedo de descender, baja tú con Fura, tu criado al campamento. ¿Usted sí cree que si Fura hubiera sido un pusilánime, un cobarde, un bueno para nada, Dios no manda con él? Por supuesto que no. Si mandó a Gedeón con Fura, es porque Fura era un hombre de temple, de empuje, de guerra, de batalla, de pelea, para que fueran allá a la victoria. Y escogieron a 300 más, y con esos 300 hicieron y deshicieron, y Dios le dio la victoria. Entonces, mi amado, usted tiene que rodearse de personas correctas, de personas que edifiquen su vida, no personas que la destruyan, que la ayuden a destruirlo o la ayuden a seguir en ese espíritu de temor. Y finalmente, usted debe tomar la fe y el amor. La fe y el amor. La fe hace parte del fruto del Espíritu Santo, lo mismo que el amor. Por eso primera de Juan 14, 4, 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor se sintetiza en la persona de Jesús, de Dios Padre, para con nosotros a través de él. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque Dios es amor. Usted sea una persona de fe, de dependencia en el Señor. Que su fe en el Señor sea más grande que ese temor que lo ha perseguido a usted por años y que es presa de usted. Que ese evangelio que usted está practicando, que usted no se avergüence de decir delante del que sea. Ve, aquí me coloqué 16, 17. Que ese evangelio que usted está practicando no sea vergüenza para usted. Que cuando usted le vayan a ofrecer un trago de licor, usted no diga, no, yo no tomo porque estoy tomando medicina, porque me duele la cabeza. No busque excusa, diga, yo no tomo porque soy cristiano y punto. Nunca más le vuelven a ofrecer. Pero si usted se avergüenza, Romanos 1, 16, 17, ahí se me fue el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que no, no. Ahí dice. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si usted no tiene fe, mi amado, pregúntese cuánto tiempo lleva usted entonces caminando en el Señor con una fe como que trastabilla, con una fe que va de un lugar a otro, como dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1.
Pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de mar que va y viene de un lugar a otro. Usted debe tener la fe en el Señor. Pero usted le cree más al diablo que al Señor. Usted tiene fe, pero que le va a ir mal, no que le va a ir bien. ¿Por qué? La fe ve milagros. La fe ve milagros. Pero el temor que se ve desgracia, ve desesperación, ve derrota, ve bancarrota, ve tristeza, ve melancolía, ve de todo el temor. Mientras que la fe ve actuar el favor de Dios en su vida. Mi amado. Cuando usted hace suyo el Salmo 91, cuando lo hace suyo, pero hay un requisito que está en el verso primero. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. Habitar es vivir, permanecer, estar siempre, no ser turista. Cuando usted hace suyo ese Salmo 91, mi amado, vea, usted puede hacer maravilla en el nombre de Jesús con ese texto. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros estas 4 armas. ¿Dónde está su fe? ¿En el Señor o en el enemigo, que a través de ese espíritu de temor que por años lo ha tenido prisionero, usted le cree más a él que a Dios? Todo lo ve sombrío. No es así. El temor paraliza, ya vimos, mas la fe te da libertad. La Biblia dice que a libertad hemos sido llamados. Juan 8:31, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Tienes que tomar tu decisión hoy, mi amado. Tienes que tomar tu decisión. Ya, enseguida. O vas a caminar en temor o vas a caminar en fe. La decisión es tuya, no es de Dios, porque Dios es un Dios respetuoso. Es más, Deuteronomio 30:18, si no estoy mal, lo es Deuteronomio 18:30, es que no me acuerdo de la cita bien. Deuteronomio 30:18 y 19. El Señor nos dice ahí: aquí a los cielos y a la tierra pongo por testigo delante tuyo, que he puesto delante tuyo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, Dios le está diciendo al hombre lo que ha de escoger, pero el hombre escoge lo contrario. Oye, es increíble. Te manda el examen y te da la respuesta y marcan lo contrario. Increíble. Pero así es el hombre, que no caminan en fe. Entonces, es tu decisión hoy, mi amado. Caminar en el temor que el enemigo te ha traído, tener atado, maniatado, manipulado, estresado, paralizado, o caminar en fe. Decídete vivir sin temor. Hoy es el día en que usted eche fuera el temor. Le tenemos temor absolutamente a todo. Absolutamente a todo. Hay gente que tiene miedo al mañana, temor al futuro, a lo desconocido, a que le roben, a las alturas, a la muerte, a la enfermedad, al matrimonio, a los hombres, a la brujería, al fracaso, a las mujeres, a la autoridad, a ahogarse en las aguas. Tiene temor a la medianoche, temor a estar solo, a viajar en aviones. Mi hermano mayor, yo salí de mi casa el 27 de agosto del año 94. Voy a cumplir 28 años de haber salido de mi casa materna. Y en 28 años jamás me ha visitado. En ningún lado. Porque le tiene miedo a subirse a un avión. Y si le digo, vente en un bus, no, porque le tengo miedo a los abismos que hay de Medellín para acá. Imagínense. Miedo a sufrir accidentes, miedo a los animales, a las culebras, miedo a ser rechazado, a perder a los hijos, de malas noticias. En estos días mandamos un dulce sueño, Salmo 107. No tendrás temor de malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová, pero no atraemos las malas noticias. Miedo a hacerse daño, miedo a los ascensores, al encierro, a la pandemia, incluso. ¿Ustedes se acuerdan que cuando la pandemia empezó, todo el mundo empezó a comprar toneladas de papel higiénico?
Cuando empezó la guerra en Ucrania y Rusia hace 2 meses, todo el mundo tenía temor de que ya se venía encima la tercera guerra mundial y todavía se están matando por allá. Y ya la cosa, nadie habla ya de Ucrania y Rusia hoy en día. Entonces, mi amado, decídete a vivir sin temor. Finalmente, Proverbios 3, 24 y 26 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Papito Dios. Y yo te pido a esta hora, Señor, que seas tú ayudando a cada uno de mis hermanos a identificar, Señor, cuál es el espíritu de temor que los ha atormentado durante toda parte de su vida, Padre. Y en el nombre de Jesús, tu palabra nos enseña, Señor, que en tu nombre nosotros haremos mayores cosas que las que tú hiciste. Tu palabra dice que tú nos diste, Señor, potestad de hollar serpientes y escorpiones, en tu nombre echar fuera demonios, en tu nombre imponer las manos sobre los enfermos y estos serán sanados, y si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Por lo tanto, yo te pido a esta hora que sea tu Santo Espíritu convenciendo a cada uno de mis hermanos de juicio, de justicia y de pecado, Señor Jesús, y que tomen el poder de tu Santo Espíritu, porque escrito está cuando dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, echamos mano de todas las armas de nuestra milicia que no son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y llevamos cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia tuya. Todo lo que se opone a tu reino lo llevamos cautivo a la obediencia tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, yo te pido a esta hora, Señor, que cada hermano identifique, Señor, aquel espíritu de temor que los ha atormentado, y en este día tú le des el poder y la autoridad para que lo eche fuera en el poderoso nombre de Jesús, Señor, porque tú no nos llamaste ni nos hiciste para ser esclavos, sino para vivir en libertad. Y en el nombre de Jesús ahora mismo yo te pido que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y de mí aún, Señor, y podamos, Padre Santo, identificar cuál es esa esfera de nuestra vida que está siendo presa del temor, y en tu nombre lo echamos fuera, Señor. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste libres, Señor, a través del sacrificio en la cruz, porque a libertad hemos sido llamados. Y como decía la canción, ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos tuyos. Y tu palabra nos enseña en Primera de Juan que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque tú eres amor, y quien teme no te ha conocido. Y yo te pido, Señor, que seas tú colocando en cada uno de nosotros una doble porción de tu Espíritu Santo, para que tu amor se refleje en nuestras vidas desde que donde nace el sol hasta que se pone. Gracias, Señor, te amamos, te glorificamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.